Amén. Dios me bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor por tener la oportunidad una vez más de estar en su programa Escudriñando la Verdad. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos viendo capítulo por capítulo todo lo que es este libro. Es un libro muy extenso. Cronológicamente es muy debatido, ¿verdad? Porque hay acontecimientos que son antes y después. Pero cuando usted lo lleva en orden de la forma como lo hemos llevado, se entiende un poco más, y aparte de eso, abundamos en cada uno de los otros libros. Acordémonos que un libro tiene que estar ligado siempre a otros libros, ¿verdad? Y esa es la bendición que tenemos de que tenemos maestros, amén, que todos somos maestros y estamos tratando de encajar todas esas pieza para poder llegar al entendimiento y conocer a Dios. Mucha gente dice no quiere conocer el libro de Apocalipsis porque le da temor. Yo le voy a decir, en el libro de Apocalipsis se conoce más a Dios, se sabe quién es Él, se sabe cuál es su carácter, se sabe cuál es su misericordia y cuáles son sus juicios. Amén. Entonces, para darle más auge a esto, vamos a presentar a nuestros hermanos. Amén. Hermano Ever y nuestro hermano Carlos. Pueden presentarse, hermanos. Amén. Dios me les bendiga. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos presta en estas horas de estar, ¿verdad?, compartiendo las Escrituras. Sabemos, ¿verdad?, que el conocimiento pues nos ayuda a crecer en el Señor, y así pues también nos ayuda a nosotros y nos llena de gozo compartir la palabra, ¿verdad?, y dar lo que el Señor nos da para dar. Así que, ¿verdad?, esperamos aprovechar el tiempo. Comparta, ¿verdad?, si tiene preguntas no duden en hacerlas. Con la ayuda del Señor pues vamos a tratar de responder todo lo que ustedes, ¿verdad?, toda pregunta incógnita que tengan. Amén. Así que, ¿verdad?, nos gozaremos y el Señor nos continúe bendiciendo en esta hora. Amén. Amén, hermano Carlos. Amén, gloria al Señor, agradecido con el Señor por una oportunidad más que nos permite de poder compartir su palabra, sabiendo que es de edificación en todo tiempo y es de bendición para nosotros, y esperando que así lo sea para ustedes también. Amén. Amén. Así, hermano, hemos tocado en la clase anterior, ¿verdad?, lo que es la ramera. ¿Cuál era su condenación? ¿Cuál fue su castigo? Amén. Y ahora, en el capítulo 19, vemos 3 o 4 acontecimientos que respaldan todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Amén. Así que vamos, hermano Carlos, que nos comience a dar lujos de detalles acerca del capítulo 19, del 1 al 5, donde aparecen el trono de vuelta, aparece una acción en el trono, aparece una escena en el trono. ¿Cómo nos podemos llegar a ese entendimiento, hermano Carlos? Amén. Como usted decía, hermano, este capítulo es parte del 17 y del 18, porque en el 17 nos dice quién es, y en el 18 cómo va a ser el castigo para ella, y en el 19 nos habla de la consumación de eso. Entonces es importante nosotros tener en perspectiva quién es la gran ramera, porque siempre se le adjudica solo a una sola iglesia, a la iglesia universal, que ella es la gran ramera, pero cuando nosotros vemos a través de la Escritura, habla de todos los sistemas idolátricos que abarcan, o sea, a nivel mundial, y que han abrazado los gobiernos, que han contaminado el corazón de todas las personas, y que ellos han sido parte de esta contaminación. Entonces es un sistema religioso en el cual abarca lo que es la gran ramera, y por eso que nosotros hoy vamos a ver lo que es la alabanza en el cielo con respecto a esto. Entonces vamos a leer la Escritura para así poder entender de lo que estamos hablando. Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Esta palabra aleluya aparece muy pocas veces en la Biblia, y aquí en estos 5 versículos aparece 3 veces la palabra aleluya. La palabra aleluya es alabanza a Dios. Eso es lo que significa, porque a veces hay hermanos que dicen aleluya en la iglesia y no saben ni qué significa aleluya. O sea, hay quienes dicen
amén, y no saben lo que significa amén. Es decir, yo una vez hice la pregunta a los hermanos en la congregación y les preguntaba yo, ¿qué significa aleluya? Nadie sabía qué significaba aleluya, pero lo pronunciaban. Entonces, pero aquí nosotros podemos ver que cuando estamos hablando de alabanza en el cielo, dice que la gran multitud desciende del cielo, aleluya, o sea, alabanza a Dios por la salvación y la honra y gloria, porque de Él son, dice, el poder, que son del Señor Dios nuestro. Uno de los puntos principales, hermanos, es que cuando nosotros vemos esto, aquí el capítulo 19 está haciendo una referencia directa a Jeremías, capítulo 51, capítulo 50 y 51, porque en el 50 y en el 51 Jeremías habla sobre el castigo a Babilonia, y por eso es que en el 51, 48 dice, y los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Entonces nosotros podemos ver que esto, como usted decía, cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, la Biblia tiene que tener contexto un libro con otro. No se puede separar. Y no se pueden contradecir, aunque haya aparentes contradicciones en ciertos libros, no es contradicción, sino que es cuestión de hermenéutica, de saber ubicar los textos, a dónde corresponden. Hebreísmos muchas veces. Hebreísmos, exactamente, y ese es el punto, y por eso es que hay quienes dicen, no, la palabra no es fiable porque ahí se contradice. Ahí dice esto, aquí dice esto y aquí se contradice, pero la Biblia no es de contradicción, sino que es de interpretación. Y por la Biblia, lo importante es que la Biblia nos dice que no es de interpretación privada, sino que es de interpretación de la cual Dios da, y esa es la que nosotros buscamos siempre. Y por eso, hermanos, que nosotros vamos a ver, para poder entender este punto, nosotros debemos de entender que hay 5 razones que aparecen en los primeros 5 versículos, o sea, cuando hablamos de alabanza. Fíjese que uno de los puntos principales que nosotros podemos ver es que ha librado al pueblo de sus enemigos. Cuando habla ha librado a su pueblo aquí en este momento, en esta parte, no está hablando en sí de la iglesia, sino que está hablando de Israel. Porque la iglesia, aquí entendemos nosotros que ya fue raptada. Amén. Sí. Amén. Entonces está hablando de su pueblo, del remanente del que Dios habla, del cual dice que va a tener misericordia del remanente de Jacob, o sea, del remanente de Israel. Entonces no está hablando de la iglesia, pero aquí está hablando de que ha librado a Israel de sus opresores. Ese es uno, porque cuando nosotros leemos aleluya, gloria, dice aleluya, salvación y honra y gloria son del poder, y el poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, esa es una. En segundo lugar, dice que ha administrado justicia. Cuando usted hablaba algo importante, hermano, hablaba de que en el libro de Apocalipsis nosotros aprendemos a conocer mejor a Dios. Aquí hay uno de los atributos de Dios que mucha gente no entiende. Cuando nosotros hablamos que ha administrado su justicia, nosotros debemos de entender que como Dios justo no da ni más ni menos, sino que da justa retribución. Y cuando nosotros hablamos de justicia en la Biblia, estamos hablando que está la santidad en acción de Dios. Uno de los atributos de Dios. La santidad en acción de Dios es cuando usted ataca la santidad de Dios. O sea, estamos hablando en lo moral. Cuando usted ataca la santidad de Dios, en retribución viene la justicia de Dios. Y ese es el punto principal. Dios ha administrado justicia para su pueblo y ha mostrado que todo aquel clamor que había, reclamos que había en contra de él, pero había un tiempo en el cual Dios había de administrar esa justicia. El punto principal aquí es, hermanos, de que mucha gente tiene por tardanza la misericordia de Dios y el castigo de Dios, porque hay quien, aún en las congregaciones, hay personas que pecan y no les pasa nada. Y dicen, no, pues no estoy haciendo nada malo, porque si Dios no me ha castigado, estoy en lo bueno, o estoy en lo correcto. Pero es importante ver que Dios no da el castigo inmediato, sino que tanto es el amor de Dios que la misericordia de Él nos tiene paciencia y no nos consume. Si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras obras, yo le puedo asegurar que no estuviéramos aquí todos, sino que es la paciencia de Dios que tiene, porque la palabra dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que la paciencia de Dios es tanta, pero que llega a un punto en el cual dice, basta.
Y entonces cuando nosotros vemos que Dios ha administrado su justicia, no es porque no le haya dado tiempo. Vimos que la gente se quemó con el sol, blasfemaban más el nombre. Comieron sangre, blasfemaban. Es decir, que le salieron llagas, blasfemaban. O sea, le salieron úlceras, blasfemaban. O sea, Dios le da tiempo a la gente de arrepentirse, pero la gente no quiere arrepentirse. Y ese es uno de los puntos principales. Fíjense, y dice, ha aplastado de forma permanente la rebelión humana. Cuando nosotros vemos esto, que ha aplastado permanentemente la rebelión humana, vemos que dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El tormento sube por los siglos de los siglos. No está hablando del ser humano castiga por meses, años, por días o por horas, pero el castigo de Dios es eterno. Y muchas veces esto la gente no lo toma en consideración o no tiene la mínima idea de lo que significa un castigo eterno. La gente cree que una tribulación pasajera como la de acá va a ser en el infierno, y que nos dicen, yo he escuchado personas que dicen, no, yo al cielo no quiero ir porque allá es aburrido, al infierno ya están mis cheros, allá vamos a seguir la parranda. Pero no tienen idea de lo que están diciendo, ¿no? Sí. Es decir, que yo le puedo asegurar, hermano, que si alguien en esta tierra tuviera la oportunidad de experimentar 5 segundos lo que es el infierno, le puedo asegurar que se arrepentiría ese y muchas veces más. Si el diablo tuviera la oportunidad de arrepentirse, fuera el primero en arrepentirse, pero a él ya no se le da la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque él ya estuvo a la par de Dios y lo vio y lo conoció tal como es. Y nosotros por fe le conocemos, por sus obras y por lo que él es en nuestra vida, nosotros le amamos, pero no le hemos visto así físicamente. Sin embargo, Satanás sí le vio físicamente. Por eso es que él ya no tiene perdón, ya fue juzgado y nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y entonces dice, se ha mostrado soberano. Entonces, este es uno de los puntos principales. Por eso que me llamaba la atención cuando usted hablaba de conocer a Dios perfectamente. Muchas veces la gente no lee el libro de Apocalipsis, hermano, porque tiene temor a malinterpretar, porque hay mucho simbolismo, es cierto. Sí. Y no es cronológico, también es cierto. Pero sí es palpable cuando habla de un mismo tópico en los diferentes versículos, ya sea el capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, y cuando habla de las multitudes también, cuando habla de las multitudes alabando a Dios, también nosotros lo podemos ver, que esto comienza desde el capítulo 3, nosotros podemos ver esto que es recurrente. Entonces nosotros podemos agrupar ciertos eventos en un solo tema. Cuando nosotros hablamos de multitud de alabanza, nosotros debemos de agrupar todos estos grupos en un mismo tema, ¿sí entiende? O sea, cuando hay multitud es variación también, no solamente un tipo de ángeles, sino que todos. Está hablando de la creación en totalidad, o sea, está hablando de la totalidad, pero aquí está hablando de los que son salvos y de los que han sido liberados del pueblo de Israel, del remanente. Entonces, pero aquí está hablando de las huestes celestiales, de las que están arriba. En el cielo. En el cielo, y entonces están alabando a Dios. Pero no es una alabanza meramente hueca, sino que tiene propósito. Por eso estamos hablando de los 5 puntos. ¿Por qué es esta alabanza en el cielo? ¿Cuál es el propósito de esta alabanza? Estamos viendo de que está haciendo una alabanza, pero porque Dios está siendo justo y está haciendo justicia. Y otro de los puntos principales es que ver la soberanía de Dios. Hay gente que dice que, yo he escuchado personas que dicen, le pasa algo malo, y dice, no, hijo, le dice, o no, mire, le dice, eso no vino de Dios, eso vino del diablo. Entonces me están diciendo de que Dios no tiene control de nada. Entonces quiere decir que Dios tiene control de una parte, pero de otra no. Pero no de todas. Entonces Dios tiene control aún de la maldad. Porque una vez me preguntó una hermana, hermano, y si Dios existe, ¿por qué permite que los niños nazcan con cáncer? ¿Por qué permite la enfermedad en el mundo? Entonces no han aprendido o no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en primer lugar debemos de entender que estamos en un mundo de pecado. Habitamos en medio de un mundo de pecado, en el cual el pecado trae desgracia, divisiones, enfermedad, muerte. Y nosotros somos parte de él. Entonces, ¿por qué Dios no obra en las diferentes enfermedades? Porque Dios está siguiendo un plan en el cual está destinado que nosotros debemos de amar a Dios, no porque Dios me tenga sano, no porque Dios me dé riquezas, no porque Dios ame más a uno que a otro, sino que en el plan de Dios es que nosotros le amemos a Él, porque Él tal como Él es. ¿Okay? Por eso es que la Biblia dice que lo que nosotros vemos acá es transitorio, esto es perecedero. Esto es simplemente, este no es como nuestro lugar de prueba,
para ver si realmente nosotros amamos a Dios tal como es. Y el punto principal es que el ser humano es exactamente lo que piensa de Dios, así se comporta en su vida. Si alguien es mentiroso, aún dentro de la congregación está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, sí, y nos echan todo en un solo huacán. Y nos meten a todos en un solo huacán. O sea, porque nos juzgan a todos por un solo, por uno nos juzgan a todos. Entonces, bueno, está diciéndome entonces que hay gente, por ejemplo, y hay personas, ¿verdad?, que porque somos cristianos no nos pueden pasar cosas. Por ejemplo, es imposible que nos enfermemos, es imposible que nos dé un cáncer. Entonces comienzan a cuestionar a Dios por lo que nosotros nos está pasando, pero realmente nosotros somos parte, hermano, de las consecuencias del pecado de Adán. Exactamente. O sea, y lo que sucede en la actualidad, hermano, creo que es que no se le enseña a la gente cuánto tiempo y que este mundo es pasajero, que no es eterno acá. Tenemos eternidad, pero no es acá. Y la cosa es que la gente no se quiere morir. La gente, mire, yo no sé cuánto usted ha escuchado, y esto le digo porque yo doy la clase de apologética y toca el tema de la muerte. Hermano, la gente no sabe de muerte. No sabe la teología de la muerte, no sabe la teología sobre el cielo y el infierno. No lo sabe. Y del cielo sabe poco. Solamente dice que es un mar de cristal y que hay oro. Es todo. Pero ellos piensan que hay personas arriba que están intercediendo por nosotros y que nos están cuidando. Y esa es la mitología que viene arrastrando ya miles y miles de años atrás. Mi abuelo me cuida desde el cielo, mi mamá me cuida desde el cielo. Ese es el asunto. Entonces, o sea, nos meten a todo un solo vocal y a nosotros no puede pasar. O sea, si cae una bomba aquí en el Distrito de Columbia, aquí en DC, cristianos y no cristianos se van a ir. O sea, con la diferencia que unos van a ir a redención eterna, o sea, a una eternidad con Jesucristo, y otros, lamentablemente, a una condenación eterna. Es todo. Y en los hospitales hay cristianos y también no hay cristianos. Y es por eso que a veces la gente, hermano, se va blasfemando de las iglesias. Porque les ofrece algo que no es. Se les vende un evangelio que no es bíblico. Venga, porque hay gente que hasta hace cultos de sanidad. ¿Okay? Y creen que la sanidad, aquí entiende el don de sanidad y va sanando enfermos por donde pasa, se cree un Pedro que con la sombra sana. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esta gente que dice que tiene el don de sanidad, por qué no va al hospital? Está lleno de enfermos de cáncer. Quiebra a todos los doctores ahí con la... ¿Por qué no va a dar sanidad ya? Lo que pasa es que en la actualidad, hermano Carlos, queremos llenar iglesias de número, pero no queremos discipular. Eso dijo alguien dijo alguien en una de que había una gran diferencia. En esta semana dijo, las iglesias en la actualidad quieren llenar de número, pero son pocos los maestros que quieren discipular o que tienen el don de discipular. Y acuérdense que nosotros estamos aquí discipulando, ¿verdad? Y en sí esa en sí es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Ahora, usted ve el ministerio de maestros cómo está. Hay pocos maestros. Hay pocas personas que quieren, porque aquí no hay gloria. Pero es que fíjese que la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán falsos maestros, dice que apostatarán de la fe. Y dice de que se amontonarán, pero van a traer doctrina de demonio. Y que la gente se va a amotinar, dice, con comezón de escuchar. Pero no es aquí este texto no habla de comezón de escuchar la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren oír, o a lo que se acomoda, al estilo de vida que están viviendo. ¿Y por qué traemos esto a colación, hermano? Porque el punto que estamos trayendo aquí es que estamos viendo de la soberanía de Dios, que no hay nada ajeno a la palabra de Dios o a que esté ajeno a la soberanía de Dios. Por eso que yo a veces a los hermanos les pregunto, que la Biblia dice de que no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Y me dicen, sí, la Biblia dice. Entonces yo, búsquemelo donde lo dice. Cervantes fue que lo dijo. Es porque dijo que una hoja no se movía si no era la voluntad de Dios. Y la gente se lo atribuye a la Biblia. Aunque es cierto, pero la Biblia no lo dice. ¿Entiendes? Entonces nosotros empezamos a vivir un evangelio en el cual está lleno de cliché, pero la gente verdaderamente no conoce a Dios. Y por eso es que gente sale blasfemando, y por eso es que tal pareciera de que cuando Cristo vino,
discipuló de diferente manera a los 12 apóstoles. A este le dio un evangelio, a este le dio otro. Y por eso es que la gente va a una iglesia y hay un evangelio, va a otra iglesia y otro evangelio, va a otra iglesia y otro evangelio. Y tal pareciera que tenemos diferentes evangelios. O sea, porque no hay una comunión directa en cuanto a la soberanía de Dios o conocimiento de Dios. Partiendo de ahí, nosotros entendemos que cuando esta alabanza sale, es de gente que sí conoce a Dios y entiende la soberanía de Dios y entiende la justicia de Dios. Amén. Pero nosotros no, nosotros somos un poco, ¿por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Entiendes? Y Pablo en un principio no entendía esto, pero nosotros vemos que al recorrer de los tiempos, él entiende esto y él dice, bueno, Dios, si para mí morir es mejor, Dios. ¿Verdad? Para mí el morir es ganancia, Dios. Para mí el vivir es Cristo. Sí. Yo no sé qué me sale mejor, Dios, si estar con ustedes o estar con Dios. Para mí me sale mejor estar con Dios que estar peleando con ustedes. Él ya conocía qué era estar con Dios. Él sabía lo que era estar con Dios y él decía, a mí me sale mejor estar allá que estarme arrancando los 3 pelos que me quedan con ustedes. O sea, pero para ver la necesidad, entendí el amor de Dios. O sea, conocer a Dios es entender el amor de Dios para que la gente no se pierda. Digo, pero viéndolos a ustedes que están verdes en el Evangelio, prefiero quedarme sufriendo con ustedes para que ustedes sean salvos también. Y que lleguen al entendimiento. Y que lleguen al entendimiento de la palabra de Dios. Sí. Entonces, el punto es que nosotros debemos de ver que Dios quiere mantener una comunión con su pueblo. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero llega un momento en que Dios tiene que administrar justicia. Y esa es la alabanza que está aquí. O sea, que hay un reconocimiento a la soberanía de Dios. Y hay algo establecido en lo cual cuando la multitud dice aleluya, y en el versículo 5 hay una amonestación, porque en el versículo 5 cuando nosotros vemos esa amonestación dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Hay una amonestación ahí porque dice, alabad a nuestro Dios, dice, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y dice, y los que teméis, así pequeños como grandes. Está hablando de rangos, o sea, porque en la hueste celestial hay rangos. Hay rangos. Entonces hay grandes y pequeños, no es que uno sea más chiquito y uno más grande, así como acá, que nosotros, para Dios somos iguales, porque el hermano Eber no fue lavado con la sangre de la cabeza, el hermano César no fue lavado con la sangre de los pies. O sea, es una misma sangre, es un mismo propósito. O sea, delante de Dios, la tierra es plana, si el piso es plano. Todos valemos lo mismo para Él. Pero ese es el punto principal, entender y que nosotros comprendamos que la alabanza en el cielo está denotando atributos que solo le pertenecen a Dios. Y Él, como usted decía, pero me llamaba la atención porque digo yo, el conocer a Dios es entender los atributos de Dios y amarle de acuerdo a esos atributos como Él se ha mostrado a la humanidad. Amén. Es increíble, hermano, ver que cuando usted alaba a Dios, usted se goza. Por eso que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Aquí estas personas están dándole el tributo a Dios, pero mismos se están satisfaciendo con gozo. Porque es la justicia de todos, incluso es la misma justicia de los ángeles, porque los ángeles Dios le hizo justicia. Aquí le está dando justicia a los ángeles también. Porque todo lo que ha hecho de perverso, todos los ángeles caídos, ¿verdad? Todos los demonios, y ya llega a su juicio ya. Porque ya casi toca ya. Porque ya se deshizo de la ramera, ya la destruyó. Ahora viene. Aquí hace una justicia a toda la creación. Y ahorita ya dicen, ya estamos, y es una alabanza muy maravillosa, en la cual creo que hay que considerar muchas veces a los músicos que nos canten estos cantos para que todos cantemos juntos, ¿verdad? Que busquen cantos así para poder edificarnos. Es que los cantos, hermano, lastimosamente en las iglesias no son teológicas. Los cantos no tienen que ser solo porque soy bonito. Por eso es que, fíjese que yo cada vez que tengo de poder compartir con los hermanos esto en clases, yo les hago ver esto porque hay una mala costumbre y a mí esto sí me molesta, hermano, cuando de repente el propósito de la alabanza es elevar al pueblo a un nivel espiritual que se le olviden todos los problemas pasajeros que usted pueda tener en esta tierra. Entonces, la alabanza es para prepararnos a nosotros para recibir el mensaje. Pero hay pastores de que después de la alabanza le tiran todos los anuncios de toda la semana, de todo el mes, y le bajó. O sea, lo mandó otra vez a los problemas terrenales. Por eso es que hay gente que sale torsionada con la palabra. Ya no la recibe con el mismo La gozo. liturgia que tienen en la iglesia entonces no es la adecuada. No es la adecuada.
los mensajes de último. Cuando terminó el mensaje, no los dan de último porque todo el mundo se va. Pero ahí délo, no lo ponga entre medio, porque el propósito de la alabanza es exaltar a Dios y estar receptivo a la palabra que viene. Exactamente, o sea, estar perceptivo, o sea, uno tiene que estar receptivo al mensaje. Despojado de todos los pensamientos, ya liberar, o sea, lo que es la alabanza es liberar las cargas que uno trae para poder recibir la bendición de Dios. Cuando nosotros estamos alabando, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nosotros estamos alabando de verdad a Dios, se nos olvidan los problemas, se nos olvidan los problemas con la esposa, con los hijos, con los compañeros del trabajo, que la renta, los biles, que el carro no arranca. A usted se le olvida todo. Usted está centrado en alabanza a Dios y de repente cuando usted termina de alabar y le dan el mensaje, usted lo recibe con gozo. Pero si usted lo sacan de ese estado en el cual está de la alabanza y lo mandan otra vez a los problemas terrenales, que tienen que ir a hacer esto, tienen que ir a meditar, hay que pagar aquí, lo mandaron otra vez a los mismos problemas. Ya el mensaje usted ya no lo recibe. Sino que ya lo que recibe ya sale atorcionado, pero es que la gente va hablando, oíste lo que dijo el pastor, y la gente ya en vez de ser edificada, sale peor de cómo entró. Entonces, esto de la alabanza tiene mucho que ver, y por eso me llamaba la atención cuando el hermano decía, nuestros hermanos de la alabanza tienen que cantar música teológica, que sepan la verdadera adoración a Dios. Y partiendo de ahí, nosotros vamos a ser edificados y la iglesia es edificada. Bueno, hay, ¿verdad? Por ahí ¿verdad? Hablando de lo que es la alabanza, un cantante cristiano, ¿verdad? Que en una ocasión dice que el problema que tenía la iglesia era que sus cánticos son aburridos. Perdón. Entonces, ¿verdad? O sea, él dice, por eso es que no se vende, por eso es que no, o sea, viéndolo de otro punto de vista, ¿no? O sea, se desenfoca de lo que en sí es una alabanza a Dios. ¿Verdad? Ahora, si quiere cantar a otra cosa, pues está en un lugar equivocado. Ponga la radio. Sí, no está acá. Entonces, no puede decir, ¿verdad?, que el cantar a Dios es aburrido. Es algo que no tiene sentido, no tiene lógica y al contrario, lo condena. ¿Cómo va a ser aburrido cantarle al Señor? Entonces dice, no, el problema del cristiano es que sus cánticos son aburridos. Wow. ¿Cómo va a ser eso? Pero es que él pensó que el cántico era para él. Exacto. Entonces, si usted quiere cantarle, ¿verdad?, al caballo, al palo, a lo que sea, ¿verdad?, que sea, está equivocado. Una vez un hermano dijo, ay, no, ese cántico estuvo aburrido, menos mal, hermano, porque no era para usted, era para Dios. Sí. Y una vez un hermano fue a un concierto de un cantante famoso mexicano y llegó bien pilas y llega, no, hermano, ese concierto estuvo poderoso. Sí, le dije yo. Se llenó, sí, ¿cómo estuvo la alabanza? Poderosa, y la suya hacia Dios, ¿cómo estuvo? Y se quedó callado él. ¿Cómo cree usted que estuvo toda la alabanza de todo lo que tuvo? Para Dios, no para ellos mismos. Porque ahí se regocijó la carne, pero para Dios, ¿cómo estuvo? Y se quedó él pensando y me dijo, como a los 3 días me dijo que no volvía a ir a un concierto de eso. Porque me dijo que había entendido que la alabanza hacia Dios era otra y que ir para la carne era otra. Sí. No nos podemos desenfocar, ¿verdad?, de nuestra alabanza al Señor. La alabanza no es verdad, no es solo música, hay muchas cosas, pero, ¿verdad?, cuando se le va a dar algo al Señor, ¿verdad?, nos tiene que conectar con Él, es el propósito. Es que la alabanza en la iglesia es uno. En el carro usted oiga canciones cristianas, porque no son alabanzas, son canciones cristianas. Aquí hasta los muertos le cantan. Si quiere escuchar eso, escúchelo, ¿verdad? Ya no llores por mí, yo estoy en un mejor lugar, estás cantándole a muertos. Cántele a Dios. La alabanza en la iglesia es una. En el carro usted puede poner lo que usted quiera, porque en definitiva... Es que por eso hay cantos congregacionales y hay cantos motivacionales, que son los que uno lo motiva. Entonces, y no es tan malo, lo único es que no es el lugar... Saber ubicarse. Correcto, donde que está. Exactamente. ¿Amén? Sí. Ok, entonces, hermanos, pues seguimos entonces con el capítulo 19 siempre. Ya, hermanos, estamos bien ya. Amén. Con esa alabanza que aparece en el trono. Entonces entramos con lo que es el capítulo 19, versículo 6, hermano, al 10, que ya comienza a hablar sobre algo maravilloso que toda la iglesia espera. Sí. Hermano Weber. Sí, bueno, a ver, hay uno de los temas, ¿verdad?, muy conocidos, pero a la vez desconocido, hermano. Porque, ¿verdad?, todo el mundo sabe que hay una boda, todo el mundo habla de una cena, todo el mundo habla de este acontecimiento, pero al preguntarle en profundidad se desconoce bastante, ¿verdad? O muchos tienen una idea equivocada. Porque es un tema que todo el mundo lo habla, por decirlo de esta manera. Pero vamos a ver nosotros aquí, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, que nos habla el libro de Apocalipsis al respecto. Leyendo nosotros, ¿verdad?, aquí en Apocalipsis 19, versículo 6, Juan escribe las siguientes palabras. Y oí, dice, como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, ¿verdad? Que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, ¿verdad? Aquí hay algo que llama la atención, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Juan en el lugar donde Juan estaba, ¿verdad? Juan estaba en una isla escribiendo esto. Y Juan, ¿verdad? Nos describe a nosotros que oye la voz de una gran multitud y nos describe lo que él escuchaba en esa isla donde él estaba. Porque una de las cosas que se escucha ahí, ¿verdad? Son las muchas aguas. Él sabía cuando él se despertaba en las mañanas, era, ¿verdad? El ruido de las olas rompiéndose ¿verdad? Con el aire y haciendo un ruido, ¿verdad? Que al final no le molestaba, sino se despertaba con ese cántico de las aguas del mar. Entonces un ruido agradable, ¿verdad? Y también habla, ¿verdad? Y la voz de grandes truenos. Si hay algo que se escucha fuerte, fuerte, estando en una isla a la orilla del mar, son los truenos. Son dos cosas que él describe ahí a la vez, describiendo el cántico que escuchaba de una multitud muy grande, ¿verdad? Una multitud inmensa en números. Él no sabía cuánta cantidad era, ¿verdad? En muchas ocasiones él dice cierta cantidad, ¿verdad? Pero aquí dice hay una multitud grande. Y su cántico, ¿verdad? Es como el estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. O sea, lo que él escuchaba era agradable y era un coro, ¿verdad? A una sola voz, de multitudes grandes. O sea, es un concierto muy lindo el que se escuchaba. Hablando de lo mismo, hermano, alabanza a Dios, ¿no? Vemos nosotros entonces que las multitudes cantaban a una sola voz, sincronizados, por decirlo de esta forma. ¿Y qué era lo que ellos cantaban? Había una sinfonía. Exacto, ¿verdad? Nos habla a nosotros, ¿verdad? Que estos cánticos, ¿verdad? Muchos le dicen cánticos de címbalo. O sea, un cántico de adoración, de címbalo. ¿Y qué era lo que cantaba esta multitud? Cantaban aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso era lo que cantaba la multitud y lo que Juan escuchaba, ¿verdad? Y este sonido, él lo escuchaba, ¿verdad? Como escuchaba la naturaleza donde él se encontraba, como las aguas y como los truenos. Escuchaba una sola gran voz, aleluya. El Señor nuestro Dios, Todopoderoso reina, o sea, todo el mundo dándole la gloria a Dios, ¿no? Y eso es lo importante de esta alabanza, de la conexión que había en ese momento entre Dios y las multitudes. Lo que Juan podía ver ahí en ese momento era algo grande, era algo que no lo había visto, pero se gozaba él viéndolo también, ¿verdad? Se gozaba él de decir, wow, yo escucho esto y me visualizo yo también estando acá, ¿verdad? O sea, es algo especial que el pueblo cantaba al Señor. Entonces, ¿verdad? Él escribe, hermano, en el versículo 7 lo siguiente, él dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nos empieza a hablar aquí, hermano, de las bodas del Cordero, ¿verdad? Lo que hablábamos, un acontecimiento, ¿verdad? Que muchos conocen y a la vez desconocen, ¿verdad? Entonces nos empieza a hablar aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Cuando llega la boda, ¿verdad? Nosotros hemos hablado este tema de las bodas, ¿verdad? En otros programas, ¿verdad? Pero aquí nos habla a nosotros, ¿verdad? De la boda del Cordero. O sea, Cristo esperando a la esposa, ¿verdad? Una boda especial, hermano. Si hay un momento, ¿verdad? Que conmueve en muchas ocasiones, ¿verdad? El casamiento entre dos personas, ¿verdad? Algo establecido por Dios. Entonces vemos aquí nosotros una boda como nunca ha habido una boda en esta vida, ni la habrá, sino, ¿verdad? Una boda especial, que quien la está preparando y quien está viendo hasta el último de los detalles, ¿verdad? Es el Señor. Qué lindo es eso, hermano, ¿verdad? O sea, la iglesia es la novia, ¿verdad? Que, ¿verdad? Está a punto de casarse con su novio, en este caso Cristo, y Cristo tiene todos los detalles bien preparados, o sea, una boda, ¿verdad? Muy hermosa, muy linda. Entonces, qué especial es el Señor con su pueblo, de preparar algo para su pueblo. Nosotros, ¿verdad? Leemos esto y nos regocija de ver que su esposa se ha preparado. ¿Cómo la esposa de Cristo se ha preparado, hermano? Quizás nosotros aquí, ¿verdad?
hemos sufrido un poco menos, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Y hay otra esposa que se ha preparado con mucho más dolor. O sea, ¿verdad? Otras personas que han sufrido mucho más. Y nosotros, ¿verdad? Ha sido algo leve, por decirlo de esta manera, pero muchos sí, ¿verdad? Se han preparado de una manera que no negaron a Cristo en ningún momento. Entonces, esa gente, ¿verdad? Al igual que nosotros, ¿verdad? Que se apartaron del pecado, que reconocieron que estaba en falta, que se reconoció que se estaba fallando. Entonces, hay una preparación. Porque luego, ¿verdad? De reconocer todas estas cosas, ¿verdad? Hay un camino que seguir, que todo aquel que cree en Cristo lo sigue. Y esa es una preparación para esa boda, ¿no? O sea, cuidándose para el maestro, cuidándose de no fallarle, de que el maestro no le cancele, ¿verdad? De que el cordero no cancele esa boda por un fallo que hubo. No, al contrario. Se trata de cuidar para llegar, ¿verdad? Puro y limpia delante del Señor a una boda tan especial como lo es la boda del cordero, hermano. Sí, porque ahí trata lo que es la infidelidad. Cuando nosotros hablamos, cuando usted tocaba ese tema, hermano, a mí me venía a la mente ahorita, por ejemplo, cuando nosotros proponemos, los que somos casados, hemos propuesto matrimonio a nuestras esposas. Hay un periodo de tiempo en el cual nosotros, desde que nosotros escogemos a la mujer con la que nos vamos a casar, disponemos en nuestro corazón ser fiel también para ellas, ¿verdad? Y lo mismo nuestras esposas disponen ser fiel a nosotros. Y en ese transcurrir antes de casarse, uno se guarda, o sea, para llegar lo mejor posible a esa boda. Y de esa manera hay una similitud acá en la cual Dios prueba qué tan fieles somos. Porque imagínense, si nosotros nos llegáramos a casar y nosotros descubrimos de que el esposo o la esposa fue infiel en ese tramo, o sea, ya no se va a casar. Y eso pasó con José y María, ¿se acuerda? Que él pensó que él había sido infiel o que algo había pasado porque no le había tocado todavía y tuvo que ir el ángel. Y qué tremendo es mantenerse pura, limpia y sin arrugas una esposa. Entonces, O sea, sin nadie que la tache, sin nadie que le diga o que la señale. Exacto. Porque eso es para toda la vida, es una oportunidad para toda la vida. Claro, pero entonces para poder entender esto que el hermano está diciendo es de entender la cultura judía. Exacto, sí, sí. Porque como la Biblia está empapada de la cultura judía, entonces nosotros hay que irnos a cómo eran los matrimonios, se celebraban en la cultura judía. Sí. O sea, ahí se le llamaba el desposorio. Sí. Cuando María sale embarazada, está desposada. No está viviendo con él. Sí, todavía no se ha casado. El desposorio significaba de que ellos ya tenían un compromiso. Sí, y ya tenían las mismas las formas legales de un matrimonio y tenían los mismos derechos de un matrimonio, o sea, pero no habían convivido juntos. Eso era el desposorio, o sea, tenían la misma reglamento para cada uno y las mismas obligaciones de un casado, aunque no habían llegado a la consumación del matrimonio. A eso se le llamaba desposorio. Y por eso es que, fíjense, en 2 Corintios 11:2, Pablo nos dice, porque os celo, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, ve la diferencia. Cuando nosotros, por eso me llamaba la atención cuando usted estaba leyendo esto, y me traía el Señor a la mente lo que era en lo secular, lo importante que es para nosotros el matrimonio. Sí. Y cuán importante es lo que usted estaba leyendo para cuando nosotros hablamos la esposa, las bodas del Cordero. Sí. Es verdad, hablando con lo que es la cultura, podemos nosotros ver, ¿verdad? Cuál era la costumbre, ¿verdad? Ir los padres, pues, se encargaban, ¿verdad? Y luego se pedía a la novia. Y había cierta ofrenda que dar, un dote que había que dar, y se arreglaban entre los padres, ¿verdad? Ponían el arreglo, esto se iba a hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? Se pedía a la novia, luego se llegaba al acuerdo de qué era lo que se iba a hacer, o qué era lo que se iba a dar, y luego de esto venía, ¿verdad? El compromiso, ¿verdad? Lo que hablaba el hermano, el desposorio. Entonces, después de eso es que iba a ser la boda. Pero en ese lapso ya había habido un acuerdo, solo estaban esperando, ¿verdad?, que se consumiera esa boda. Nosotros, hermanos, ¿verdad?, viendo esto podemos ver nosotros, ¿verdad? Hubo una propuesta para la iglesia, ¿verdad? Viene desde el Antiguo Testamento. Pero ese dote se pagó en el sacrificio cuando Cristo dio su vida.
por la iglesia, por el que le iba a reconocer. Entonces Cristo ya pagó lo que tenía que pagar. O sea, en el Antiguo Testamento venía la promesa, pero en el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, ¿verdad?, se paga ese dote que había que pagar por su pueblo. Entonces ahora se está esperando nomás que se realice esta boda que aquí nos está hablando a nosotros. Que se consuma. Que se consuma esa unión. La unión completa literalmente. Exacto. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿verdad?, del punto de vista a como la Biblia fue escrita, en este caso, ¿verdad?, un término de boda hebreica, ¿verdad? Entonces nosotros, todo coincide. Y es algo, ¿verdad?, un precio bastante caro. Que con su propia vida, ¿verdad?, el Señor haya pagado, ¿verdad?, el precio que no teníamos nosotros, no éramos aceptos delante de Él. Y ahora sí lo somos por ese precio que Él dio. Entonces, lo menos que podemos hacer como novia, ¿verdad?, desposada, es llegar puro delante del Señor y esperar esa boda tan espectacular que Él mismo está preparando para nosotros. Entonces, ¿verdad?, el sacrificio vale la pena, ¿verdad? Cualquier cosa que se esté pasando, cualquier aflicción, ¿verdad?, que es temporal, nada va a ser para siempre, ¿verdad?, a la felicidad grande que va a haber en este banquete especial, en esta boda especial que va a haber, en este caso la iglesia, la novia preparada, ¿verdad? Entonces nos dice aquí a nosotros que la esposa se ha preparado en esa área, ¿verdad? O sea, se ha preparado en todo lo que está haciendo en el Señor, se ha preparado porque, ¿verdad?, al hacer esto, ¿verdad?, cualquiera que sirve en cualquier rama que sirve, ¿verdad?, lo quiere hacer bien para el Señor. Esa es parte de su preparación, ¿verdad? El que cocina y lo hace porque sabe, ¿verdad?, que no va a esperar recompensa de hombre, sino se está preparando para el novio. Al novio, ¿verdad?, si el novio le dice, mira, me vas a preparar algo, no estamos conviviendo juntos, le quiere hacer un buen platillo. Entonces, ¿verdad?, es lo mismo. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor en esa etapa de preparación para esta gran boda, ¿no? Entonces, nos sigue hablando a nosotros, ¿verdad?, en el 8. Y aquí, ¿verdad?, nos habla a nosotros, ¿verdad?, parte contraria a lo que hablaba, ¿verdad?, de también en el capítulo 17, donde nos habla de la gran ramera. Pero aquí dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Verdad? Nosotros en el Apocalipsis 17 leíamos nosotros, ¿verdad?, de esa gran ramera, el 17:4, vea lo que dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de adivinaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente, ¿verdad?, un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, ¿verdad? Una mujer queriendo imitar, ¿verdad?, hablando de una imitación barata, pero no le era permitido. Pero aquí está hablando de una novia que sí se le permite vestirse. O sea, están los dos puntos. Sí. O sea, porque esta gran ramera ha querido ser parte de alguna forma religiosa al reino de Dios, pero siempre con sus fornicaciones, con sus idolatrías, con todo lo opuesto a lo que Dios quiere, y ha convencido a mucha gente. Sí. Ahora, pero esta otra ha sido la sufrida, la atribulada, la despreciada, sí, por mantenerse pura. Y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Imagínense, ustedes, y eso es lo que la Biblia cita siempre, hermano, por ejemplo, en que Proverbio, que no nos alegremos ni que envidiemos lo que el mundo tiene, o lo que el impío hace, o lo que tiene, o cómo prospera. Asaf creo que es el que dice, por poco cae en mi pie. Sí, porque al ver, ¿me entiendes? Que cómo esta gente prospera. Sí. Pero nosotros somos los sufridos, los que siempre andamos por fe. Porque esas son las cosas con la novia. Andamos por fe. Sí, sí. No dependemos del jefe. Porque sabemos que el jefe realmente es un hijo del diablo, prácticamente, por decir así. Porque con él, ellos tienen sus vicios, ellos hacen sus pares, ellos hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Y ellos se satisfacen. Pero usted lo ve diferente porque usted no comparte lo que él hace. Y siempre hay una molestia. Usted es la piedrita en el zapato. Pero aquí está la recompensa. Sí. Amén. Que a ese tipo de personas Dios va a hacer juicio contra ellos, y a nosotros nos va a dar ese galardón que estar con el Señor, hermano. Qué bendición. Vea lo lindo de esto, que dice que se le permite, o se le ha concedido, se le dio el permiso, pues, ¿verdad? Se le dio el permiso que se vista de lino fino, limpio, y no solo limpio, resplandeciente. O sea, cuando dice permiso, ahí encierra algo. O sea, para que alguien dé permiso, limpio es pureza, significa que viene virgen. Sí. O sea, no ha sido usada por nadie. Acordémonos que quizás tuvo su pasado, porque todos tenemos un pasado, ¿verdad? Si ya lo vamos a literalmente.
Todos tenemos un pasado. Sí. Pero dice que el Señor nos ha hecho una nueva criatura en Él. La cosa es cuando entramos en sus caminos, que mantengámonos limpios y puros. No hemos sido contaminados. Y seguimos adelante. Y así nos vamos a presentar ante Él. Porque su sangre nos limpió y nos hizo nuevos. Es que todo lo borró. Ahí ya va en cuenta, vaya, nosotros hemos sido justificados por Cristo, por eso hablamos. Esa es la doctrina de la salvación. Ajá, entonces nosotros vemos los atributos, por ejemplo, le digo, cuando nosotros vemos los atributos de Dios, entonces aquí las acciones de los santos habla de que nosotros ya la justicia fue imputada por Cristo en nosotros, pero tiene que haber una evidencia externa también. Entonces de esto está hablando. Su comportamiento, cuál ha sido su comportamiento, o sea, y cuando habla de justicia, entonces, ¿cuán justo ha sido usted en su caminar? O sea, por eso nosotros podemos ver de que la misma Biblia nos da ejemplo a nosotros. Por ejemplo, José era un hombre íntegro. O sea, era un hombre de que no porque sobrara un 12 de Coca-Cola se la llevaba para su casa. O sea, era un hombre, cuando nosotros hablamos de integridad, es que Dios quiere que la gente lo conozca a Él por medio de nosotros. Somos la imagen de Dios. Claro, porque entonces la gente, el jefe, cuando lo ve a usted, dice, no, este sí puedo confiar. Hay confianza en Él. Porque eso es lo que Dios quiere, que el mundo sienta, que en Él hay confianza. Entonces, nosotros somos los representantes de Él acá. Entonces, cuando vemos las obras, y ese es el lino fino, que cuando nosotros nos vestimos es cuánto nosotros hemos demostrado esa justicia de Dios en nuestra vida, o sea, nuestro proceder, o sea, nuestro accionar, es decir, una manifestación exterior de algo que ya está interno, es decir, las obras de nosotros, ahí, entonces por eso ver el contraste de uno con lo otro, o sea, ahí está, cuando menciona la ramera, aquella iba con todo lujo, con alhajas por todos lados, ella hasta vincha llevaba en la cabeza. Pero esta no, esta lleva vestidura nada más, ataviada para su esposo. Sí. La diferencia. Aparte para ella. Sí. Y la otra llevaba alhajas, pero pues esas alhajas no las había hecho ella. Se las habían regalado. O sea, la infidelidad. Entonces, aquella no llevaba alhajas, llevaba vestidura. Cuando dice alhajas, entonces eran los presentes que los otros que abusaban o fornicaban con él le daban. Ah, exactamente. Sí, parte de eso, sí. Es tremendo. Y esta no, y aquí nos dice a nosotros, hermano, porque aquí mismo nos da cuál es ese lino fino. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué bendición. Ese es el lino fino, las acciones justas. O sea, todo lo que nosotros hacemos entonces están escritas. O sea, aquel que practica la justicia, o sea, aquel que trata de ser íntegro delante de Dios. Esas son las acciones que le llevarán a tejer ese lino fino que será vestido. Están anotadas, hermano, todo lo que nosotros hacemos, porque la Biblia dice que un vaso de agua dice que no va a quedar sin recompensa. Y ese es el tribunal de Cristo, prácticamente, donde aparece Romanos, aparece en 2 Corintios, de que todos compadeceremos en el Cristo, y nosotros para recompensa. Sí. ¿Verdad? Esa parte es el mismo. ¿Qué es aparte con esto? Sí, ¿amén? Sí. Ahora bien, hermano, ¿verdad? Es importante que aclaremos o que, ¿verdad? Toquemos nosotros acerca de esta boda, ¿verdad? Acerca de la mucha confusión que hay en muchos momentos. Porque en toda boda, ¿verdad? Hay una novia. Y en toda boda, ¿verdad? Que se celebra así a lo grande, también hay invitados. Y está, por ejemplo, hermano, en Mateo capítulo 22. Una de las parábolas, ¿verdad? Que Cristo habló en Mateo 22, nos habla de la parábola de la fiesta de las bodas. ¿De qué Cristo nos habla acá? ¿Qué relación tiene esto con la iglesia? ¿Qué relación esto tiene, verdad, con Israel? ¿Cómo nosotros podemos ver esto? ¿Verdad? Mateo 22, en esta parábola, ¿verdad? El Señor dice aquí, Mateo 22:1, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis tesoros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. En el 5 dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. En el 7 dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos:
las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues dice, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, a las bodas. Fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí que había un hombre que no estaba vestido de boda y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros hablamos de bodas, entendemos, ¿verdad?, que la novia, ¿verdad?, estará presente, en este caso la iglesia. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que ha pasado ya el lapso donde estaba la opción para poder entrar con el Señor en esta gran tribulación, donde en verdad no reconocieron muchos. Pero va a haber un remanente fiel que va a poder entrar, que va, ¿verdad?, llegar ahí sufrido, que ha pasado muchas cosas, y va a ser, ¿verdad?, parte de ese banquete especial, porque luego de una boda hay un banquete, ¿no? La boda va a ser con la iglesia, en este caso, ¿verdad?, la que fue arrebatada, pero van a haber invitados que van a, ¿verdad?, disfrutar de esta cena que está preparado. Ya lo mejor de lo mejor ya está ahí. El mejor de los chicharrones ya está ahí preparado para que venga, ¿verdad?, aquel que ha sufrido y diga: ¿sabes qué? Tú vas a compartir con nosotros. Entonces, aquel que se le llamó y no quiso va a tener su pago también, porque aquí habla. Se le invitó a todo el mundo y no todo el mundo quiso. Llueve menos la invitación. Y colado no va a haber. Porque uno estaba colado. Sí. Amén. Y eso estamos hablando anteriormente en lo que dice que se le ha vestido de lino fino, que son que son acciones justas de los santos. O sea, estaba vestido así, de justicia, y este no estaba vestido de justicia. Yo fue lo que hizo. Hay una aplicación que le hacen a esta parábola, hermano, y la relacionan con la iglesia. No tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es la novia, no son los invitados. Entonces, sí la puede aplicar usted. Es igual como las 10 vírgenes, igual. Entonces, y las 10 vírgenes, ¿quiénes la aplican a la iglesia? Nosotros somos los sensatos, dice. Bueno, Jesús no se va a casar con 5 vírgenes, ahí menciona con una. Eso es poligamia. Eso es poligamia. Entonces, hay una mala aplicación. Esto lo traigo a colación para aquellos hermanos que hacen una mala aplicación de estas dos parábolas. Y entender que sí, nosotros podemos hacer una aplicación ahí para los inconversos, pero no para la iglesia, y que no poner a la iglesia como las 5 vírgenes sensatas, porque Cristo se va a casar con una, no con 5. Entonces, la referencia aquí es que está hablando para su pueblo de Israel, los invitados. Sí. Entonces, y nosotros la quiere aplicar, aplíquela, pero no la dé como una interpretación errada de la escritura, porque aquí no está hablando de la iglesia. O sea, cuando dice que usted va a entrar con vestidura de boda, entonces no es la novia. No somos los invitados. La iglesia no es la invitada. Claro, entonces ese es el punto. Es la anfitriona, más bien. La anfitriona, más bien dicho. Entonces ahí hay una gran diferencia. Amén. Por eso raya colación. Y es importante, ¿verdad? Porque esta es la confusión que hay con esto. La iglesia en ningún momento es la invitada. La iglesia es la que se va a casar, la novia de Cristo. Entonces, ¿verdad?, los convidados son aquellos que van a entrar, ¿verdad?, que llegaron, que sufrieron, ¿verdad?, aquellos que lograron y vencieron. Ellos van a estar ahí disfrutando como invitados especiales. No son cualquier invitado, son invitados especiales. Y no van a ver, ¿verdad?, aquel que se quiera meter ahí por el colado. En este caso, estos invitados serían también los mismos decapitados. Sí. Entrarían. Es que ellos ya no entran como la novia. No serían invitados porque prácticamente soy Israel. Los invitados son los que salen después del arrebatamiento, ¿sí? Los que pasan la tribulación y la gran tribulación. Por eso están aquí así. Esos son los invitados. O sea, no nosotros. Entonces, hay una mala prueba, le digo. Porque murieron por Cristo a pesar de que tenían arraigada el judaísmo. Y creyeron en Cristo, al final de cabo creyeron en Cristo. O sea, eso creo que es la aplicación. Entonces, para eso. La novia es, en el momento del rapto, ahí está la novia. Después del rapto, están los invitados. No somos nosotros. Entonces,
como evangelismo se oye bonito, vaya, porque vaya, a la gente le gusta decir, va, fuérzalos a entrar, hermano, porque a las bodas, sí. Pero, o sea, pero le está engañando. Está haciendo una mala aplicación. Sí. Y es importante, ¿verdad?, aclararlo. Entonces, ¿verdad?, esa es la diferencia que hay entre novia e invitado. Son dos diferentes. Amén. No es lo mismo, ¿verdad? O sea, son dos diferentes y que hay que separarlos. Pero bueno, siguiendo, ¿verdad?, esto para poder seguir avanzando, ¿verdad? En el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, hablando, ¿verdad?, de los que son llamados a esta cena del Cordero, lo que estábamos hablando ahorita. Pero en el 10 dice algo, ¿verdad?, aquí, que dice, y yo me postré. O sea, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Oiga bien lo que estaba haciendo Juan en ese momento. Amén. Esto se vuelve a repetir más adelante, ¿verdad? Pero aquí dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan desconocía quién era. No lo conocía. Se postró a sus pies. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos nosotros aquí, ¿verdad?, que este ángel no recibió adoración en ningún momento, ¿verdad? Y hay algo acá, hermano, que esto, ¿verdad?, muchos lo logran interpretar de decir, ¿verdad?, que un hombre es igual al ángel, ¿verdad? Y aunque aquí habla de que son consiervos, ¿verdad?, hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces hay que conocer qué es doctrina de hombre y doctrina de ángel. Son dos diferentes. Obviamente, ¿verdad?, el ángel, pues, este ya venció, este ya está con el Señor, ¿verdad? Entonces, el ángel no es lo mismo, ¿verdad?, que un hombre. Son dos cosas diferentes. Ahora, este ángel, obviamente, por no ser Dios o no ser Jesús, él no iba a recibir adoración. El único que recibe adoración cuando se le da en esta, ¿verdad?, aparición es Jesús. No hay ningún otro. Entonces él lo aclara, le dice, no, yo no soy. Cuidado, no soy yo. No soy yo. Yo simplemente, ¿verdad?, es un mensajero. Por eso le dice, ¿verdad?, y se postró para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, ¿verdad?, era alguien más, ¿verdad?, pero ya había vencido, pero no era que iba a recibir adoración, ¿verdad? Y dice, adora a Dios. Eso es lo importante. No recibió adoración y él le dice al contrario, adora a Dios. No hay que adorar a nadie más, adora a Dios. Y eso es lo importante de esto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, lo importante que es que el único que merece adoración es Dios. Y está hablando aquí, ¿verdad?, de una boda. Está hablando aquí, ¿verdad?, de un acontecimiento en el cual no se va a permitir, ¿verdad?, a que esté en este acontecimiento aquel que no esté adorando a Dios y que adore a otra cosa. Entonces, hay que estar adorando a Dios. Entonces, esto nos habla mucho, ¿verdad?, acerca, o nos habla cierta parte acerca de lo que serán estas bodas, hermano. Un acontecimiento especial, un acontecimiento en el cual, ¿verdad?, el novio ya está ready esperando a la novia, ¿verdad? Y pues en este caso la novia esperando que el novio, ¿verdad?, venga por ella. Amén. Amén. Que es una bendición realmente ver todos estos pasajes, hermano, en el cuales se nos da la recompensa de tanto sufrimiento, hermano. Es que fíjense, cuando nosotros leemos Apocalipsis, la mayoría de gente le pone enfoque al castigo. Todo el mundo pone enfoque, cuánto castigo, qué terremoto, qué plaga, qué no qué, pero nadie sobresalta la victoria de Cristo sobre el maligno. Eso es importante del libro de Apocalipsis. O sea, si nosotros estamos con Cristo, nosotros somos partícipes de esa victoria. Entonces, no es tanto de la destrucción, sino que del juicio de Dios y de la victoria de Cristo sobre el diablo. Yo quisiera hacer una diferencia en lo que es estas bodas cuando uno muere, porque hay personas que creen que inmediatamente cuando uno muere va directamente a las bodas, ¿verdad? Y hay un lapso de tiempo. Hay un error. ¿Sí? Entonces, dice en Hebreos 9:27 de que está establecido por la memoria una vez y después el juicio. O sea, todos vamos a compadecer al tribunal de Cristo. Nuestro pastor dice que si tú mueres hoy, para ti ya vino Cristo. Y es cierto. Porque si tú muriste hoy, inmediatamente tienes que presentar a dónde vas. Ese es su arrebatamiento. Es correcto. Si se salvó, o si el Señor le dio la salvación, por decir así, ¿verdad? Entonces usted se presenta a Cristo, a las acciones que usted hizo, y a un tribunal. No hay condenación, pero es lo que usted hizo, ¿verdad? Eso dice el 9:17 de Hebreos.
Ahora, luego a eso, la palabra dormir, porque Pablo menciona y lo que estén en Cristo, lo que durmieron van a ser primero, y luego lo que hemos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con él, dice, y seremos un cuerpo glorificado. Ahora, aquí hay algo que la gente se confunde. Dice, bueno, entonces si yo duermo, ¿dónde voy a estar durmiendo? Entonces yo les digo a ellos, bueno, hay dos cosas. Una, ¿qué significa la palabra dormir? ¿Qué es dormir para usted? ¿Es descanso, relajarse, descansar su cuerpo, verdad? Ahora, Pablo no lo está viendo de esa forma. Acuérdense que el lenguaje cambia. Lo que está viendo es porque donde aparecen pasajes donde dice, por ejemplo, el de Lázaro y el rico. Él estaba en un paraíso. El hombre que estaba en la cruz. Ellos fueron en un paraíso. Están esperando y eso es dormir. Porque lo que están haciendo es esperar. Lo que están haciendo es descansar, reposar. O sea, ¿sabemos dónde está? No lo sé. Es que, yo no sé dónde está. Pero que está ahora. Lo que va a hacer es, están esperando estas bodas. Es que, como usted dice, hay que saber entender el contexto. Ahí hay un eufemismo. O sea, el eufemismo que Pablo usa es porque si oye más fuerte que yo le diga se murió tu hermano, que le diga tu hermano duerme. Duerme, correcto. Es igual con Lázaro, ¿se acuerda? Cuando dice, no me preocupe que solo duerme. Solo duerme. Entonces ahí hay un eufemismo. O sea, Pablo lo que hace es minimizar las palabras fuertes. Pero al final le quita el eufemismo. Vaya, por ejemplo, fíjate, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está usando el eufemismo. Pero ya en el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ya quita el eufemismo. Y pone muertos. Y ya le pone muerto. Entonces, el dormir del alma, esa es una teología adventista, ¿sí? Y también de los mormones y también de los testigos de Jehová. Para de este pasaje. Para minimizar el dolor de la gente, no, el que muere va a dormir, no siente nada. Momento. Hay que hacer un balance y una interpretación correcta en este sentido, porque cuando aquí está hablando Pablo, está hablando de un eufemismo, pero a la misma vez después quita el eufemismo y le dice tal como es, los muertos en Cristo. Entonces, nosotros no es que vayamos a dormir, sino es que usted muere y no voy a echar un sueño hasta que venga el Señor por la iglesia. No está hablando de eso. Entonces hay que saber hacer una interpretación de esto sobre el sueño del alma. Esta parte de la clase de la teología. Del hombre. Ajá. Cuando nosotros, y esto no, también va en la escatología, porque entra, va el muerte, ahí entra más que todo lo que es la muerte, qué es la muerte, las cuantas muertes habla la Biblia, y cómo nosotros entendemos entonces el propósito de Dios. Y es por eso que es importante, qué bueno, hermano, que sacó a colación esto, porque hay hermanos que en las congregaciones, y yo entiendo, a veces lo enseñan porque no han sido enseñados, y usted lo dijo a un principio, el propósito de Dios es primero ser discipulado para poder discipular. Usted no puede a nadie enseñar que no haya sido primero enseñado, porque a veces en las congregaciones se ponen como maestros o como jefe de maestros a alguien que no ha sido discipulado. Entonces, ¿cómo va a enseñar? ¿Qué va a enseñar si no ha entendido correctamente el propósito de Dios? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado nosotros en esto, y para aquellos hermanos que habían malinterpretado sobre el sueño del alma, pues es importante que se vaya un poco más atrás, porque este tema nosotros lo tratamos. No, lo hemos tratado, sí. Cuando lo tratamos con respecto a la doctrina bíblica. Amén. Mano. Amén. ¿Está bien? Sí. Sí, solamente quería recalcar eso, de que realmente hay dos juicios. Y nosotros estamos esperando esta boda del Cordero. El que muere está esperando la boda del Cordero y está muerto prácticamente en su cuerpo, pero está vivo porque tenemos eternidad, ¿verdad? Hay un lugar, acuérdense que el Señor dice, un paraíso, o estará conmigo y que he preparado lugar para ustedes. Eso aparecía, amén, en Juan 14:3, ¿se acuerdan? Donde dice que iré y prepararé moradas. O sea, estamos esperando, amén. Los hermanos que han muerto después de Jesucristo están esperando este momento, amén. E incluso los invitados también están esperando este momento, que son las bodas. Es la cúlmine, amén, porque acordémonos que para Israel era la esposa de Dios Padre. Para la iglesia nosotros somos la esposa, vamos a ser la esposa de Dios Hijo, amén. Prácticamente, o sea, es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Así que, hermanos, creo que ese ha sido todo, hermano Ever. Nos despedimos entonces. Amén. Gracias le damos a ustedes, ¿verdad?, por estar con nosotros en estos minutos que nos ha prestado.
esperando estar aquí en una próxima ocasión, ¿verdad? Con estos temas que tanto nos gusta. Amén. Claro que sí. Amén. Hermano Carlos. Gloria a Dios, siempre agradecido con el Señor por, como dice el hermano, el privilegio, porque el poder enseñar es un privilegio de parte de Dios, hermano. Amén. No porque seamos buenos, porque lo merezcamos, porque lo hayamos ganado, sino que es la misericordia de Dios que nos permite estar aquí con los compañeros también que están atrás de cámara. Es una bendición para nosotros poder servirle al Señor, y como usted decía, hermano, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces hagámoslo de corazón y hagámoslo bien. O sea, con esto me refiero a todos los hermanos en las congregaciones. Cuando le dan un privilegio a quien va renegando, no reniegue, hermanos, si todo lo que hacemos lo hacemos. ¿Tiene su recompensa? Entonces, hagámoslo con amor, porque todo es para Dios. Amén, gloria a Jesús. Amén, hermano, estamos agradecidos con el Señor por esta preciosa clase que hemos tocado, las alabanzas en el cielo por la destrucción o el castigo que se le dio a la ramera, a la Gran Babilonia. De igual manera, tocamos el tema de las bodas del Cordero. Eventualmente venimos con lo que es el Armagedón o la destrucción de todos esos gobiernos que están ahí, ¿verdad? Aquí hubo un paréntesis, ¿verdad? En el cielo prácticamente, amén, pero en la tierra, amén, ya Jesucristo, acordémonos que como dimos que no es cronológicamente que está escrito, ¿verdad? Lo que es el Apocalipsis, se alegra por lo que es la destrucción, el cielo se alegra por la destrucción de la ramera, pero a la vez tenemos las bodas y viene Cristo, amén, un jinete blanco, amén, a destruir todas estas naciones que han blasfemado y a traer juicio directamente ya a todo el mundo, amén, y luego eventualmente viene lo que es la cena de las aves, luego viene también lo que es el milenio, así que no se pierda el próximo programa, amén, el cual va a estar un poco más extenso porque ya comenzamos a entrar al milenio, amén, quizás toquemos un poco las escuelas de interpretación, amén, para ver los que no creen y creen en el milenio, amén, así un panorama general y darle más auge al libro de Apocalipsis. Así que fue un placer, hermano. Estamos agradecidos con el Señor por los hermanos que están detrás de cámara. Que Dios les siga bendiciendo por estar apoyándonos. Y de igual manera, siga, comparta, sea usted parte de este evangelio, sea parte de este maravilloso evangelio, el cual se nos ha dado, amén, y lo tenemos aquí, lo queremos enseñar, queremos discipular, amén, a los hermanos, así que usted sea parte, así que Dios me le bendiga, fue un placer, hasta la próxima.